Para muchos, Borg es el mejor jugador de todos los tiempos. En realidad, es toda una leyenda por ganar 11 títulos de Grand Slam, 6 en Roland Garros y 5 en Wimbledon y, por supuesto, ser número 1 del mundo. Björn Borg nació en Estocolmo el 6 de junio de 1956. Brilló como pocos en la historia del deporte durante su época de jugador entre 1973 y 1981. Es considerado como uno de los mejores tenistas masculinos de la historia del tenis. Logró 11 títulos de Grand Slam y llegó a 16 finales, lo que lo ubica cuarto y quinto en los respectivos historiales de la era Open. Fue campeón del torneo de Roland Garros de 1974, 1975, 1978, 1979, 1980 y 1981, y el campeonato de Wimbledon de 1976, 1977, 1978, 1979 y 1980. También fue finalista de 4 ediciones del Abierto de Estados Unidos y una vez en Wimbledon. Disputó una única vez el Abierto de Australia, donde llegó a octavos de final. Por su parte, obtuvo 15 títulos de Masters, lo que lo coloca octavo en el historial. Ganó el Masters Grand Prix de 1979 y 1980 y la final de VCT de 1976, acumulando un total de 10 finales de temporada disputadas. Ganó 64 torneos durante su carrera, lo que comprende 11 de Grand Slam, 3 finales de temporada, 15 Masters, 17 torneos medianos y 18 menores. Por otra parte, ganó 45 partidos de la Copa Davis con la selección sueca, y obtuvo el título en 1975. Borg ocupó el puesto número 1 del ranking ATP en 6 periodos diferentes entre 1977 y 1981, totalizando 109 semanas. Se ubicó primero en clasificación final de 1979 y 1980, segundo en 1976, 1978 y 1981, y tercero en 1974, 1975 y 1977. Fue nombrado tenista del año por la ATP en 1976, 1977, 1978, 1979 y 1980. Se destaca por haber conquistado los torneos de Roland Garros y Wimbledon, considerado como el doblete más difícil de realizar en el tenis, durante 3 años consecutivos, un récord hasta la fecha sin superar 10. En 1978 y en 1980 ganó el torneo de Roland Garros sin perder ni un solo set en todo el torneo. Roger Federer consiguió la misma hazaña en el Abierto de Australia de 2007 y Rafael Nadal superó el récord de Borg al ganar Roland Garros sin ceder ningún set en 2008, 2010 y 2017. Borg jugó durante toda su carrera como un sólido jugador de fondo de la pista. Sus potentes golpes desde el fondo de cancha con considerable topspin, y sus impresionantes passing shots lo alzaron como el primer jugador exitoso en emplear ese tipo de juego, extraño y revolucionario en aquellos días pero utilizado frecuentemente por los jugadores actuales, como Rafael Nadal. Borg era diestro y tenía un estilo y un tipo de juego nada ortodoxos, como su original revés a 2 manos y el juego de fondo mencionado, productos quizá de la ausencia de algún entrenador durante sus primeros años en el tenis y a que aprendió entrenándose solo jugando horas en el garaje de su casa. Sus golpes eran fuertes y altos pero la intensidad de topspin que le imprimía a la bola hacían que ésta pudiera mantenerse dentro de la pista y botar rápidamente hacia arriba y hacia adelante en el campo del contrario. Además, tenía una increíble rapidez de piernas, lo que le permitía llegar a bolas casi perdidas, aunque pocas veces se esforzaba demasiado por atrapar las bolas lejanas, y una envidiable condición atlética producto de su pasión a entrenarse durante muchas horas. Igualmente, para poder desempeñarse mejor sobre el césped de Wimbledon, dificultoso para su estilo de juego, aprendió el estilo de saque y volea, lo que evitaría el desgaste que suponía su juego desde la línea de fondo. Su actitud calmosa y su carencia de expresiones notorias, tanto en los puntos ganados como en los perdidos, le valieron el sobrenombre de el hombre de hielo o iceberg en alusión a los icebergs de los mares helados. Borg nunca perdía la compostura y las desventajas en el tanteador parecían no provocarle ningún golpe anímico, por lo que era usual verlo recuperarse de situaciones aparentemente ventajosas para el rival. Borg pasó su infancia en la ciudad de Södertälje, donde disfrutaba jugando al hockey sobre hielo. Un día se vio fascinado por una raqueta de tenis que su padre había ganado como trofeo en un torneo de ping-pong.
Su padre decidió regalarle esa raqueta y así empezó la historia de uno de los más brillantes tenistas de la historia. Admirador de Rod Laver, se sintió fascinado por la concentración y corrección en la pista de este jugador, por lo que decidió imitar su comportamiento dentro del campo. En 1972 Borg, con tan solo 15 años, se convirtió en uno de los representantes de Copa Davis más jóvenes de la historia. En esa serie deslumbró a todos con una victoria en 5 sets sobre el neozelandés Annie Parun, finalista del Abierto de Australia en 1973. Luego perdió el partido de dobles y ganó el partido de singles restante ante Jeff Simpson. Ese mismo año ganaría el torneo junior de Wimbledon. En 1974, con 17 años y 8 meses, ganó su primer título profesional en Londres por el circuito VCT al derrotar al británico Mark Cox en la final. 3 meses más tarde conseguiría su primer título importante al ganar el Abierto de Italia. Inmediatamente terminado ese torneo se llevó, con 18 años recién cumplidos, su primer Grand Slam al conquistar el torneo de Roland Garros, tras vencer en la final al español Manuel Orantes después de perder los 2 primeros sets y apabullarlo en los 3 siguientes por 2-6, 6-7, 6-0, 6-1, 6-1. Así se convertía en el jugador más joven en triunfar en el torneo francés. Luego fue superado por Mats Wilander en 1982 y Michael Chang en 1989. Ese año terminó con un total de 7 títulos en 4 superficies diferentes, 5, si se considera a la arcilla americana distinta del polvo de ladrillo. En 1975 defendió su título en Francia al vencer en la final cómodamente al argentino Guillermo Vilas por 6-2, 6-3, 6-4. Ese año se haría con otros 4 títulos y alcanzaría la final del Masters jugado en Estocolmo, donde perdería en sets corridos ante un inspiradísimo Ilie Nastase. Para 1976 ya tenía en su poder 2 Roland Garros y una Copa Davis. Entonces, se propuso conquistar el torneo de Wimbledon. Hasta ese momento no se había destacado mucho en el torneo y muy pocos eran quienes creían que su juego de fondo se pudiera adaptar a la rápida hierba londinense. Borg practicó arduamente durante las 2 semanas previas al torneo en tácticas de saque y volea. Con esto, el hombre de hielo barrió a todos los jugadores durante el torneo sin perder ningún set, el único que le opuso cierta resistencia fuera Asko Tanner en las semifinales, y llegó a la final para sorpresa de muchos. Allí se encontró ante el favorito rumano, Ilie Nastase, a quien también arrolló en sets corridos por 6-4, 6-2 y 9-7. Nastase diría: deberían mandarlo a otro planeta. Nosotros jugamos al tenis. Él juega a otra cosa. Así se convirtió, con 20 años y un mes, en el jugador más joven en la era abierta en conquistar Wimbledon, récord luego superado por Boris Becker, en 1985, con 17 años. Ese mismo año conquistaría otros 5 torneos y alcanzaría por primera vez la final del Abierto de Estados Unidos, jugado sobre canchas lentas, en la que perdió ante el local Jimmy Connors en 4 sets. Sus victorias más duras del torneo fueron en los octavos de final, ante Brian Gottfried, y los cuartos ante Manuel Orantes, campeón defensor, ambos en 5 sets. En 1977 aumentó aún más su nivel. Consiguió 11 títulos en 12 finales. No jugó en Roland Garros por lesión y defendió con éxito su título de Wimbledon, aunque esta vez resultó mucho más trabajoso para él. Se recuerdan una increíble semifinal de 5 sets ante el talentoso norteamericano Vitas Gerulaitis, uno de sus mejores amigos en el tenis y con quien entrenaba frecuentemente, ganada por 8-6 en el último set 12 y también una reñida final ante Jimmy Connors en 5 sets, en la que prevaleció el sueco. 2 meses más tarde alcanzaría por primera vez el número 1 del mundo, destronando las 160 semanas consecutivas de reinado del norteamericano Jimmy Connors, aunque solo se mantendría en el puesto por una semana. A fin de año alcanzó por segunda vez la final del Masters, esta vez en Nueva York, donde perdería ante Connors. Finales de los años 1970 y los primeros años de los 80 vieron a Borg en su más alto nivel. Consiguió el doblete de Roland Garros y Wimbledon durante 3 años consecutivos, algo jamás logrado en la historia ni siquiera durante 2 años consecutivos. Semejante proeza no se repetiría hasta que el español Rafael Nadal lo logró en 2008, venciendo en ambas finales al suizo Roger Federer. Un año después, en el 2009, el suizo Roger Federer consigue realizar esta misma proeza, ganando en ambos torneos frente al sueco Robin Söderling y al norteamericano Andy Roddick respectivamente. En el 2010,
el español Rafael Nadal volvió a repetir el doblete, ganando en Roland Garros al sueco Robin Söderling y en Wimbledon al checo Thomas Berdych. Solo un cuarto jugador lo ha logrado en la era abierta, Rod Laver en 1969. En 1978 batió en la final de Roland Garros a quien había sido el rey de las canchas lentas durante el año anterior, Guillermo Vilas, en 3 cómodos sets. Borg barrió a todos en el torneo sin perder ningún set, jugando 21 en total con 6 sets ganando por 6-0 y 7-6 por 6-1. En la semifinal ante Corrado Barazzutti cedió un solo juego. En su tercer conquista en Wimbledon de forma consecutiva tuvo algunos problemas en el primer partido ante Víctor Amaya, 5 sets, pero luego se enfiló exitosamente hacia la final donde derrotaría de nuevo a Caanars, pero en sets corridos. Ese año lograría 8 títulos en 9 finales. La final perdida fue en el Abierto de Estados Unidos, en las nuevas canchas duras de Flushing Meadows, otra vez ante su archirrival Jimmy Caanars. En 1979 defendió nuevamente sus títulos en Roland Garros, derrotó al paraguayo Víctor Pecci en la final, y Wimbledon. Después de superar fácilmente a Caanars en las semifinales, Borg se encontró con el potente sacador norteamericano Roscoe Tanner a quien le ganó en un durísimo partido de 5 sets. Este año, Borg reconquistaría el cetro de número 1 del mundo coronándose por primera vez como número 1 en una temporada. A principios de 1980 lograría su primer Masters al vencer a Vitas Gerulaitis por 6-2 6-2 en la final en Nueva York. Ganó 11 títulos en 12 finales. Durante 1980 Borg mantuvo el número 1 del mundo, excepto por 4 semanas en que la nueva joven estrella del tenis John McEnroe ocupó el puesto. Borg volvió a hacer historia al conquistar Roland Garros y Wimbledon. Su paso por el abierto francés fue nuevamente arrollador, no cediendo ningún set en su camino al título y no permitiendo que ningún jugador le sacara más de 4 juegos por set con un promedio menor a 2 juegos perdidos por set. En la final venció a Vitas Gerulaitis. En Wimbledon, camino a la final cedió 2 sets y se encontraría en la final con McEnroe, una joven estrella en pleno ascenso. La final demostró ser una batalla entre dos jugadores de extrema calidad y es hasta el día de hoy nombrada por varias personas como el mejor partido de tenis de la historia. Los medios de comunicación la bautizaron como el partido del siglo. El partido comenzó a favor de McEnroe, quien se llevó el primer set por 6-1, a lo que Borg respondió llevándose los 2 siguientes. El cuarto set fue de alto nivel y se llegó al tiebreak final en lo que podría haber sido la primera final de Wimbledon en definirse en un tiebreak. En una increíble demostración de concentración y mente fría, ambos jugadores no lograban sacarse ventaja. Borg hacía gala de sus passing shots y McEnroe demostraba su sutileza en la volea. Después de 5 match points a favor de Borg, uno salvado por McEnroe con ayuda de la red, y otros 7 a favor de Big Mac, uno fallado con una volea relativamente fácil, el sueco dejó una volea en la red y se terminó el tiebreak 18-16 a favor del norteamericano. A pesar de que muchos suponían en esto una inyección anímica importante en McEnroe y una frustración para Borg que inclinaban el partido hacia el lado de McEnroe, el hombre de hielo no se inmutó y salió a jugar con todo el apasionante quinto set que lo conquistó por 8-6. McEnroe se desquitó, poco más tarde, al derrotarlo en la final del Abierto de Estados Unidos, también en 5 sets. Su rivalidad con John es considerada como una de las más grandes rivalidades de la historia del tenis. El sueco terminaría su segundo año consecutivo como número 1 del mundo y se coronaría por segunda vez en el Masters al vencer al checo Ivan Lendl. En 1981 Borg parecía enfilarse hacia su cuarto Roland Garros Wimbledon consecutivo. En Francia volvió a dominar hasta la final, en donde se encontró con otra joven estrella, el checo Ivan Lendl, a quien derrotó en 5 sets. La marca de 6 títulos de Roland Garros se mantuvo como un récord insuperable hasta el 11 de junio de 2012, cuando fue superada por Rafael Nadal tras imponerse en la final al serbio Novak Djokovic. El récord de 4 victorias consecutivas en el torneo francés fue igualado también por Rafael Nadal en 2008. De hecho, fue el propio Borg el que entregó el trofeo de campeón al tenista español. En Wimbledon pasó algunos sofocones en su camino a la final, sobre todo en las semifinales ante Caanars, quien empezó ganando los 2 primeros sets. Borg demostró una vez más su mente fría y levantó el partido para pelear una nueva batalla ante McEnroe en la final. Allí ganó el primer set, pero el talentoso norteamericano ganó los 2 siguientes en tiebreaks y en el cuarto consumó la primera derrota de Borg en Wimbledon en los últimos 6 años, estableciendo la marca imbatida de 41 partidos ganados de forma consecutiva en dicho torneo en la era abierta.
2 meses más tarde alcanzó su cuarta final de Abierto de los Estados Unidos perdiendo nuevamente ante McEnroe en 4 sets. Este año cedió número 1 a manos de McEnroe. Estuvo un total de 109 semanas como número 1 del mundo. Indiscutiblemente, el Abierto de Estados Unidos fue la gran espina del sueco, quien estuvo muy cerca en 4 oportunidades, pero no concretó la victoria final en ninguna de ellas. En el Abierto de Australia participó solo una vez y luego decidió no hacerlo para darle prioridad a otros torneos. Debido a su cansancio y a problemas con los organizadores con quienes no coincidía en la cantidad de torneos a jugar en el año, Borg sorprendió al mundo al anunciar su retiro con tan solo 26 años cuando todavía se encontraba en perfecta forma y su nivel no había decaído en los últimos años. Terminó así una carrera que para muchos podría haber sido aún más exitosa y convertirlo en el indiscutido rey del tenis de la historia. Con 11 títulos de Grand Slam, a solo uno del récord de Roy Emerson, Borg dejó un increíble legado a las siguientes generaciones. Borg tuvo su debut triunfal en Copa Davis con tan solo 15 años ante un jugador de fuste. Ese año participó en 2 series ganando 2 partidos de individuales, perdiendo otros 2 y perdiendo los 2 partidos de dobles junto a Ove Bengtsson. Al año siguiente ganó 3 partidos de individuales y 1 de dobles y perdió en la que sería su última derrota en individuales en la Copa Davis ante el español Manuel Orantes. Para el fin de su carrera, Borg poseía una serie de 33 victorias consecutivas en individuales, un récord hasta la actualidad. En 1974, Suecia alcanzó las semifinales de la zona europea pero perdió ante Italia en Bastad a pesar de las victorias en los individuales de Borg. En 1975, Bahía guió a Suecia a su primera ensaladera de plata de la historia. Después de ganar las primeras 4 series de visitante ante Polonia, Alemania Federal, URSS y España, y de locales ante Chile, Suecia jugó la final contra Checoslovaquia en Estocolmo sobre moqueta y gracias a las victorias de Borg ante Jiri Rebek y Jan Kodey en el dobles junto a Ove Bengtsson, Suecia triunfó 3-2. Para ese entonces Borg llevaba 19 victorias consecutivas en individuales y ya era un récord. En 1976, alcanzaron las semifinales ante Estados Unidos, pero las victorias de Borg ante Artur Ashe y Vitas Gerulaitis no alcanzaron para llevarse la serie. En los años siguientes Borg logró 5 victorias en individuales y solo una derrota en dobles, pero la falta de un compañero de jerarquía le impidieron a Suecia alzarse con una nueva ensaladera. Paradójicamente, inmediatamente después del retiro de Borg, Suecia tuvo una camada de excelentes jugadores de tenis como Mats Wilander, Stefan Edberg, Henrik Sandström o Anders Jarid que le permitieron alzarse con la copa 3 veces más en los años 1980. Borg retornó fugazmente del retiro y jugó un partido por el torneo de Stuttgart en 1984 perdiendo ante el francés Henri Lecounti. A principios de los años 90, apremiado por sus dificultades financieras, intentó un regreso al Tour profesional. Fue un fracaso rotundo, intentando jugar con las antiguas raquetas de madera, no ganó un solo partido. Lo más cerca que estuvo de ganar fue en 1993 cuando forzó al ruso Alexander Volkov a 3 sets en el torneo de Moscú pero perdió el tie-break final por 9-7. Después de este partido se retiró definitivamente y se dedicó a jugar en el Senior Tour, con raquetas modernas, deleitando a la gente con sus renovados duelos ante McEnroe, Canars y Vilas. En marzo de 2006, la casa de subastas londinense Baanams Auction anunció que subastaría los títulos de Wimbledon de Borg y 2 de sus raquetas ganadoras. Muchos jugadores lo llamaron para hacerlo reconsiderar pero fue McEnroe, quien finalmente lo convenció para que readquiriera sus trofeos, con una llamada desde Nueva York en la que le recriminó: ¿qué te pasa? ¿Te has vuelto loco? Junto a Jimmy Canars y John McEnroe, Borg llevó al tenis a niveles de popularidad desconocidos hasta ese momento, en cierto modo gracias a la rivalidad existente entre ellos. Su popularidad entre el público femenino fue inmensa llevando a las autoridades de Wimbledon a pedir a los colegios de mujeres de la zona a que controlaran a sus alumnas mientras jugaba el sueco del cabello dorado. Durante su esplendor, Borg se convirtió en una estrella mundial, que aparecía en todas las revistas. Cuando en 1980 se casó con la tenista rumana Mariana Simionescu, la boda se convirtió en el mayor evento social del año. Para ese entonces ganaba mucho más dinero por publicidad y cosas no relacionadas con el tenis, que por sus victorias. Después de su primer retiro, Borg sufrió una sobredosis de drogas y se rumoreó un intento de suicidio, negado por él. Tuvo una tumultuosa relación con su segunda esposa, la cantante italiana Loredana Bertè.
Creó una marca de ropas cuyo lema de publicidad más conocido fue la frase, "Fuck for the future", y que le acarreó grandes problemas financieros. Borg fue introducido al Salón Internacional de la Fama del Tenis en el año 1987. Los atletas suecos lo nombraron deportista sueco del siglo XX. Borg fue homenajeado con una estatua en su país natal. Diversas publicaciones especializadas lo han incluido dentro de los más grandes tenistas de la historia. La revista Tennis, la más destacada del rubro, lo ubicó dentro de los 10 mejores de la historia y el quinto mejor jugador de la era abierta, segundo hombre detrás de Pete Sampras. La revista de deportes norteamericana más importante Sports Illustrated lo ubicó segundo dentro de los más grandes tenistas de la historia detrás de Pete Sampras. El prestigioso diario deportivo francés L'Équipe lo ubicó segundo dentro de los tenistas más grandes de la historia detrás de Rod Laver y 13º dentro de los deportistas del siglo. El tenista Jack Kramer lo incluyó en su lista de los 21 mejores jugadores de la historia. Dentro de sus logros deportivos destacarán por siempre, el haber logrado todos sus títulos, 64, incluyendo los 11 de Grand Slam, y 2 Master Cup, más el haber sido finalista 24 veces, incluyendo 5 Grand Slam y 2 Masters Cup, en una carrera profesional de tan solo 9 años, con actividad continua, sin tomar en cuenta sus breves, fugaces e infructuosos intentos de retomar su nivel anterior. Acumulando un total de 10 finales de temporada disputadas. Ganó 64 torneos durante su carrera, lo que comprende 11 de Grand Slam, 3 finales de temporada, 15 Masters, 17 torneos medianos y 18 menores. Por otra parte, ganó 45 partidos de la Copa Davis con la selección sueca, y obtuvo el título en 1975. Borg ocupó el puesto número 1 del ranking ATP en 6 periodos diferentes entre 1977 y 1981, totalizando 109 semanas. Se ubicó primero en clasificación final de 1979 y 1980, segundo en 1976, 1978 y 1981, y tercero en 1974, 1975 y 1977. Fue nombrado tenista del año por la ATP en 1976, 1977, 1978, 1979 y 1980. Se destaca por haber conquistado los torneos de Roland Garros y Wimbledon, considerado como el doblete más difícil de realizar en el tenis, durante 3 años consecutivos, un récord hasta la fecha sin superar 10. En 1978 y en 1980 ganó el torneo de Roland Garros sin perder ni un solo set en todo el torneo. Roger Federer consiguió la misma hazaña en el Abierto de Australia de 2007 y Rafael Nadal superó el récord de Borg al ganar Roland Garros sin ceder ningún set en 2008, 2010 y 2017. Borg jugó durante toda su carrera como un sólido jugador de fondo de la pista. Sus potentes golpes desde el fondo de cancha con considerable topspin, y sus impresionantes passing shots lo alzaron como el primer jugador exitoso en emplear ese tipo de juego, extraño y revolucionario en aquellos días pero utilizado frecuentemente por los jugadores actuales, como Rafael Nadal. Borg era diestro y tenía un estilo y un tipo de juego nada ortodoxos, como su original revés a 2 manos y el juego de fondo mencionado, productos quizá de la ausencia de algún entrenador durante sus primeros años para muchos, Borg es el mejor jugador de todos los tiempos. En realidad, es toda una leyenda por ganar 11 títulos de Grand Slam, 6 en Roland Garros y 5 en Wimbledon y, por supuesto, ser número 1 del mundo. Björn Borg nació en Estocolmo el 6 de junio de 1956. Brilló como pocos en la historia del deporte durante su época de jugador entre 1973 y 1981. Es considerado como uno de los mejores tenistas masculinos de la historia del tenis. Logró 11 títulos de Grand Slam y llegó a 16 finales, lo que lo ubica cuarto y quinto en los respectivos historiales de la era Open. Fue campeón del torneo de Roland Garros de 1974, 1975, 1978, 1979, 1980 y 1981, y el campeonato de Wimbledon de 1976, 1977, 1978, 1979 y 1980. También fue finalista de 4 ediciones del Abierto de Estados Unidos y una vez en Wimbledon. Disputó una única vez el Abierto de Australia, donde llegó a octavos de final. Por su parte, obtuvo 15 títulos de Masters,
lo que lo coloca octavo en el historial. Ganó el Masters Grand Prix de 1979 y 1980 y la final de VCT de 1976.